Continuamos con los trabajos que nos convoca a la 12ª Mesa Redonda de Justicia Constitucional en las entidades federativas. Agradecemos su presencia a través de YouTube y a través de la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos directamente al primer panel de trabajo, se llama Mecanismos locales de control frente al juicio de amparo. ¿Cómo armonizar sus tensiones en el modelo federal mexicano de justicia constitucional? Nos acompaña esta mañana la magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, Lilia Mónica López Benítez. Derecho, el maestro Raúl Pérez Johnston. Asimismo, es un honor y un placer que nos acompañe el juez del 8º Juzgado de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Fernando Silva García. Para moderar esta mesa se encuentra con nosotros el director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, maestro Rogelio Flores Pantoja. Sin más, tiene usted el uso de la voz, señor moderador. Adelante. Buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias. Les damos la bienvenida a esta primer mesa de trabajo. En primer término, agradeciendo la invitación que se nos hace para participar en este importante evento que ya lleva su 12ª edición, que nos invita a reflexionar sobre la justicia constitucional local y que particularmente en esta oportunidad me parece que trata un tema muy relevante a propósito de la conmemoración del centenario de la Constitución de este país. La justicia constitucional y la manera en la que están planteados tanto el título principal de la mesa redonda como de esta en particular a manera de preguntas, me parece que es muy importante porque estos ejercicios académicos finalmente sirven para invitarnos a repensar el objeto de la discusión. Si las instituciones en la manera en la que están diseñadas y han operado necesitan transformarse, y evidentemente que en estos últimos años debemos de invitar a repensar la discusión en este sentido. De ahí que esta primera mesa, que se llama Mecanismos locales de control frente al juicio de amparo, cómo armonizar sus tensiones en el modelo federal mexicano de justicia constitucional. Como ustedes saben, a partir del año 2000 empezó a reconfigurarse la justicia constitucional local. A partir de este año, cuando se da la alternancia en el gobierno y se desmantela el aparato de ejercicio autoritario del poder político, las entidades federativas empiezan a asumir una participación más real en el sistema federal. Dentro de estas consecuencias encontramos el desarrollo de sistemas de control constitucional locales. De allí que empezaron a generarse escenarios de tensión. Si estos mecanismos de control constitucional local eran eficaces, si realmente de un tiempo para acá pues todavía funcionan, o hay que invitar a reestructurar o a repensar la manera en la que estos están diseñados. Por ejemplo, si existe una adecuada coordinación, tanto normativa e institucional entre los distintos niveles, si, como sabemos, las sentencias de los medios de control constitucional local adquieren o no el carácter definitivo, porque si no, al final, en algunos casos, el amparo federal es procedente contra ellos. Bueno, esto nada más como ejemplo de algunas tensiones derivadas entre estos mecanismos de control constitucional local y federal. Le doy la bienvenida a esta mesa, a la magistrada, al juez y al profesor. Vamos a cederles el uso de la voz en el orden en el que está en el programa por 20 minutos a cada uno de ellos. Comenzamos con la magistrada Lilia Mónica López Benítez, que quiero leerles una breve nota curricular de ella.
a manera de presentarle. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la maestría en Ciencias Jurídico-Penales y el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal por el INACIPE y la maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como oficial judicial, actuaria, secretaria de juzgado y tribunal, jueza de distrito, magistrada de circuito, secretaria ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal y presidente del Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Actualmente es magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Magistrada, tiene usted el uso de la voz por 20 minutos. Muchas gracias. Tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores de este importante foro, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Centro de Capacitación Judicial Electoral, justo por haberme invitado a compartir esta mañana con ustedes. Por otro lado, también para mí es un honor estar en esta mesa de trabajo compartiendo con el señor juez, excelente señor juez, diría yo, el juez Fernando Silva, y con dos constitucionalistas muy importantes. Así que es un placer. El tema que nos ocupa, ya lo han señalado en esta presentación de la mesa de trabajo, se denomina mecanismos locales de control frente al juicio de amparo, cómo armonizar sus tensiones en el modelo federal mexicano de justicia constitucional. Resalto dos palabras porque para mí esa es la parte que me ha tenido pensando en cómo abordar este tema. Por un lado, los mecanismos de control frente al juicio de amparo implican para mí que existe una confrontación y luego, si existe esta confrontación, la interrogante es cómo armonizar las tensiones. Sin embargo, yo quiero iniciar por mi conclusión. Y una vez reflexionando sobre estos temas y estas dos palabras que he puesto aquí sobre la mesa, yo concluyo que no existe ninguna tensión entre el modelo federal y el modelo estatal de justicia constitucional. Y por el contrario, a mí me parece que lo que podemos encontrar aquí es una armonización de los dos modelos que nos llevaría a tener una justicia constitucional con toda la certeza jurídica que en esta debe existir. Por esa razón, al haber esta armonización, tampoco podemos hablar de que estos mecanismos puedan estar uno contra otro, es decir, enfrentados. Y me voy a explicar. Creo que la propia Constitución, y habré de ir durante el desarrollo de esta exposición señalando algunos de los artículos constitucionales que para mí implican la armonía entre los dos modelos. Pensarlo de una manera diferente creo que nos llevaría a la conclusión de desconocer así de un solo tajo la importancia del federalismo y por otro lado acabaríamos con la justicia constitucional local. Más bien lo que yo advierto entre ambos modelos es una falta de visión de conjunto y esa es la parte que va a implicar que yo me refiera a ciertos retos que sí quiero comentar con ustedes, no son novedosos, creo que desde 2000, donde surgen estos modelos de control, en todos los foros donde se ha abordado el tema de la constitucionalidad, van surgiendo y las voces siguen siendo las mismas, lo cual para mí es preocupante porque quiere decir que no estamos avanzando para consolidar ambos modelos y que finalmente nos lleven a lograr esa certeza jurídica. Y como decía, esta armonización la encontramos en la propia Constitución. Quiero partir de lo dispuesto por el artículo 133 constitucional que explicita el parámetro de regularidad constitucional. Y así este artículo nos dice que la Ley Suprema de la Unión se conforma por la Constitución Federal, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados internacionales. Yo lo voy a poner en otras palabras diciendo que esta Ley Suprema de la Unión se integra, claro, por la Carta Magna, por las leyes generales, que si bien no se encuentran previstas
por disposición expresa de la Constitución, si lo encontramos por disposición o por criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a esto tendríamos que abonar las leyes federales, las constituciones de los estados y las leyes de las entidades federativas. De esta manera encontramos ese parámetro de regularidad constitucional extendido a que se refiere el artículo 133. Y creo que hablar de las leyes generales es un punto importante cuando estamos debatiendo sobre el tema de estos mecanismos de control constitucional. Y a mí me parece que estas leyes conforman un parteaguas al federalismo, tal y como lo hemos conocido, tal y como lo hemos estudiado y como se encuentra estructurado. Y creo que aquí encontramos una nueva dimensión de este federalismo. Y este nuevo federalismo o federalismo renovado cobra gran importancia porque en él se destacan las facultades concurrentes de la federación, de los estados y de los municipios. Y en esta inclusión, en esta coordinación de facultades, creo que encontramos justamente el respeto efectivo y el respeto absoluto a todas las entidades federativas de nuestro país. Y continuando con la armonización, tenemos que partir también de lo dispuesto por el artículo 40 constitucional, que sabemos que señala que ha sido voluntad del pueblo unirnos en una república representativa, democrática, laica y especialmente, y es lo que me interesa destacar, una república de carácter federal. Y esta república federal, ¿cómo se integra? Pues con todos los estados libres y soberanos, incluyo también a la Ciudad de México, y son libres y soberanos ¿en qué? Bueno, pues en cuanto a su régimen interior, pero siempre y cuando estén unidos en una federación. Y a más de este artículo 40, también tendríamos que destacar lo dispuesto por el artículo 124, que reserva ciertas facultades para los estados cuando éstas no estén expresamente concedidas a la federación y siempre y cuando esté dentro de su ámbito de competencia. Y por otro lado, creo que para poder discernir sobre el tema es importante recordar la facultad de configuración legislativa con la que cuentan los estados. Y aquí podemos encontrar disposiciones que abonan al tema en los artículos 115, 116 y 117 constitucional, porque en esto se delinean desde la forma de gobierno, la división del ejercicio del poder público y las limitaciones con las que cuentan las entidades federativas. Entonces, tenemos que pensar que esta armonización, que no enfrentamiento, la vamos a encontrar con la Constitución y la vamos a encontrar también en la ley. Y aquí es donde empiezan, para mí, el hablar de los retos, porque, como decíamos, si hay armonización no puede haber enfrentamiento. Y al no haber enfrentamiento no puede existir tensión entre los modelos de control constitucionales. Pero ¿cuáles serían los retos? Primero que nada, lo que aquí tenemos que pensar es que el hecho de que existan controversias entre el actuar legislativo del Estado y que tengas que ser comparado con nuestra Constitución, pues eso difícilmente va a dejar de existir. Claro que se puede evitar y aquí es donde surge para mí el primer reto, porque en cada entidad federativa, el legislativo local tendría que tener conciencia de cuáles son sus alcances. Y sabemos que sus alcances son muy amplios y que la única limitante es que sus decisiones no afecten el contenido de las disposiciones constitucionales, es decir, que no contravengan las disposiciones que están previstas en el Pacto Federal. Y si partimos de esta base, es decir, que el legislador tiene la conciencia absoluta de cuáles son sus alcances y cuál es su único límite, entonces tendríamos que pensar que se generaría mayor certeza de que la ley local no riñe
con lo dispuesto por la norma fundamental y de esta manera se evitaría en mucho la intervención de la justicia federal. Y en este supuesto, si dentro de la propia entidad federativa surgiera algún diferendo, la pregunta sería, entonces, ¿cómo se controlaría el orden constitucional al interior de cada entidad federativa? Y para eso sabemos que existen los modelos de control constitucional. Pero el problema al que nos estamos enfrentando es que los modelos de control constitucional no son homogéneos, son muy amplios y muy distintos en cuanto a su estructura. Y aquí cada uno podría pensar, bueno, pues si cada estado tiene la libertad de configuración legislativa, tiene por ello la facultad de decidir cómo integra su propio modelo de control constitucional. Y si nos quedáramos en esa parte, pues la respuesta sería, claro, así es, y no tendríamos por qué estar pensando que se tendría que homogeneizar. Pero fíjense que la posibilidad de que estos modelos pudieran ser en la mayor parte de los casos similares, no digo iguales, pero similares, creo que generaría mucha certeza jurídica al interior de los estados y finalmente a nivel de la federación, que esa es la parte final que nos debe preocupar. Entonces, de esta manera, yo he contado aproximadamente 23 estados con modelos de control constitucional y aproximadamente un total aproximado de 15 diferentes modelos. En algunos estados cuentan con muchas figuras para este control constitucional, en otras con muy pocas. Pero lo grave es que en muchas entidades federativas, muchos de estos modelos nunca se han ejercido o se han ejercido en una minoría de supuestos. Los más recurrentes está el control previo de constitucionalidad, el juicio de protección constitucional de derechos humanos, que en algunos lugares es conocido como queja, o las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Y por esta razón yo les señalaba que aquí encontramos este primer reto de que el legislador tenga conciencia de sus alcances y la posibilidad de que en las entidades federativas cuenten con modelos de control constitucional en términos similares y donde se rijan por procedimientos también, si no iguales, en cierta manera similares, a efecto de que se rija por las mismas bases, por los mismos principios en cuanto a su estructura y a su regulación. Y ahora quiero detenerme en este mecanismo de control constitucional denominado control previo de constitucionalidad. No en todos los estados se encuentra, sin embargo, a mí me parece que es un modelo de control que es significativo porque ahí empezaría ese control constitucional a efecto de verificar que las normas de las entidades federativas no vayan en contraposición con la norma constitucional. Entonces, este medio de control resulta relevante si lo vinculamos con esta facultad de configuración legislativa de los estados, toda vez que va a garantizar, al menos en cierta medida, la validez de la norma local frente a la norma constitucional federal. Y aquí subrayo que en cierta medida, porque ya decíamos hace un rato, es difícil pensar que aun cuando existe un control previo de constitucionalidad, no va a existir ninguna contraposición con la norma constitucional federal. Sin embargo, también para lograrlo, y aquí para mí estaría el segundo reto, se requeriría que en las entidades federativas y en la Ciudad de México se contara con un cuerpo profesionalizado de constitucionalistas que no dependan del Ejecutivo local. Creo que esta es una parte muy importante porque a veces la desconfianza se puede resumir en las ligas que se puede tener de las personas que están encargadas de la conformación de las normas en una entidad federativa respecto de los vínculos que puedan existir con este Ejecutivo local. Entonces, aquí tiene que prevalecer como punto importante el garantizar, por un lado, la autonomía y la independencia
de la entidad federativa, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pues a través de personas que estén profesionalizadas en el ámbito constitucional, que puedan realizar realmente este control previo. Y no me refiero necesariamente a los legisladores, porque si hablamos de legisladores, sabemos que a esos cuerpos colegiados pues se van incluyendo todas las personas por una razón diferente y no precisamente a la que aquí interesa, pero sí pueden contar dentro de cada legislativo con su propio gabinete de personal profesionalizado en estos temas, que pueden servir como asesores a efecto de tratar de que en la menor medida posible se genere alguna contravención con la Constitución Federal. Y por otro lado, también tenemos que pensar en que debe existir un servicio público de carrera, un servicio público profesionalizado, y que no que cada que cambie el Ejecutivo o el Legislativo tengan que salir todas las personas que ya han conocido de los temas y llegue nueva gente que va a iniciar nuevamente con este conocimiento. Entonces, esta es una parte importante. Creo que si le apostamos a la profesionalización, en todos los sentidos, podemos encontrar respuestas diferentes a las que hemos conocido. Y también para desentrañar este tema de confrontación contra armonización, creo que también vale la pena traer a colación la gran reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Y sabemos que por disposición del artículo 1 constitucional, en este país todas las personas gozamos de los derechos humanos que están contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales que tengan vinculación con esta materia, es decir, con los derechos humanos, salvo las restricciones expresas que se vayan señalando en la propia norma. Y si partimos de esto, entonces sabemos que todas las autoridades estamos obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos humanos conforme a los principios del Pacto Federal. Y si esta disposición fuera suficiente, o con este postulado fuera suficiente, entonces también tendríamos que pensar que no debería existir ninguna confrontación, porque siempre estarían respetados los derechos humanos en total cabalidad. Sin embargo, aquí encontramos un problema. Los derechos humanos contenidos en la Constitución hoy sabemos que no son todos, porque estos los podemos ampliar en la medida en que encontremos tratados internacionales que sean acordes con esta materia. Y ahí empezamos también con un problema de interpretación. ¿Cuáles son derechos humanos? Y por tanto, ¿cuáles tenemos que proteger? Y a lo mejor este tercer reto, para mí sería conformar un catálogo de derechos humanos, al menos con los mínimos indispensables, fuera de aquellos que están en las constituciones, que tenemos que respetar. Y esto pareciera a veces hasta obvio, y sin embargo no lo es, porque a partir de no reconocer la totalidad de derechos humanos o de no saber a veces cuáles alcanzan esa dimensión, entonces vamos lesionando algunos derechos en la forma en que se van expidiendo las normas. Y ese para mí sería el tercer reto. Y todavía hay un cuarto reto, y este tiene que ver con que en las entidades federativas se cuenten con órganos de decisión eminentemente constitucionales. Y aquí también encontramos un sinfín de órganos que se encargan del análisis de estos temas. Por ejemplo, en algunos estados es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia quienes abordan temas de constitucionalidad. En otros estados hay salas constitucionales, sí, propiamente dichas, en otras hay salas constitucionales electorales, y así podemos encontrar un sinfín de regulación. Creo que es momento de repensar que este es un tema serio y que por tal deben existir esos órganos especializados. Y si hablamos de órganos especializados, pues también tendrían que contar con magistrados especializados, magistrados constitucionalistas, para poder resolver esa materia. Pero no basta la capacitación de los magistrados,
que sería para mí un quinto reto, sino que estos magistrados además tienen que tener total autonomía, total independencia del Ejecutivo local. De esta manera me lleva a pensar que se tiene que replantear también la forma en que son nombrados los magistrados, si no en todas, en algunas entidades federativas. Y como ya lo dijimos, y quiero repetirlo nuevamente, a riesgo de ser reiterativa, el nombre de esta mesa de trabajo tiene que ver con las tensiones entre los mecanismos de control constitucional con el juicio de amparo. Y sabemos que nuestro juicio de amparo pues ha dado renombre mundial a nuestro país, porque en muchas otras latitudes se ha tratado de tener un mecanismo como este que hoy en día conocemos. Sin embargo, y sin demérito de lo que implica el juicio de amparo para nosotros, creo que la verdadera justicia constitucional la encontramos en las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales. La mayoría de los estados que cuentan con modelos de control tienen estos instrumentos, pero no todos. E incluso hay estados que tienen que empezar a trabajar en el diseño de su propio modelo y de las figuras que van a controlar estos mecanismos a los que nos estamos refiriendo. Y estas acciones de inconstitucionalidad en especial creo que tienen un peso relevante, pues a través de ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Supremo Tribunal Constitucional, vela por la defensa de la Constitución. Y por tanto es evidente que existe una armonización de los derechos con las atribuciones de los estados, pues sin desconocer los que corresponden a los órganos constitucionales locales, la Suprema Corte actúa como máximo órgano constitucional y además como un órgano constitucional. Pero si partimos que la Suprema Corte de Justicia es el máximo órgano constitucional y va a conocer en algunos casos, en última palabra, de estas posibles controversias, entonces yo me haría una pregunta, y la pregunta sería, ¿qué sentido tiene contar con mecanismos de control constitucional local si la justicia federal y especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación funge como órgano terminal? Esa sería la gran pregunta. Y para responderla, creo que tendríamos que tener muy presente cuáles son las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las decisiones que se emitan en los tribunales constitucionales de las entidades federativas. Y por ejemplo, y aquí saco a colación otro medio de control, en el tema de la protección constitucional de derechos humanos, también conocido como queja, o de las decisiones de inconstitucionalidad, algunos podrían concluir que la justicia constitucional local no genera confianza porque sus resoluciones en ocasiones no se apegan al marco constitucional y legal y consecuentemente tienen que ser enmendadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa sería una respuesta muy sencilla de responder, pero sin tener realmente la conciencia absoluta de lo que esto implica. Sin embargo, esto no es así o no necesariamente resulta ser así. Y por este lado sabemos que la justicia constitucional federal no debe interferir con la local, como la local no debe interferir con la federal. Pero si esto existiera, por disposición de los artículos 103, 105 y 100 constitucionales, pues se ha dado la facultad al Poder Judicial de la Federación de conocer a través de estos mecanismos, juicio de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, de estos diferendos que se lleguen a presentar. Pero para llegar a este momento, y aquí vemos también cómo se armonizan las posibles tensiones, hay que transitar por cuanta instancia de justicia local exista, lo cual quiere decir que el Poder Judicial de la Federación no puede entrar en términos generales, puede haber excepciones, por supuesto, de una manera directa a conocer, sino que hay que agotar toda la instancia jurisdiccional estatal, lo que conocemos como ese principio de definitividad. Y solo en ciertos casos la justicia federal, como órgano terminal, tendrá que analizar
las atribuciones, tendrá que analizar las competencias y a partir de eso emitir sus decisiones. Hay una ventaja en cuanto al juicio de amparo, que puede paralizarse, el acto reclamado puede suspenderse, y en las acciones de inconstitucionalidad, pues esos efectos generales cuando se invalida la norma. Entonces, y a efecto de no abonar a la desconfianza de la justicia, como ya lo decía, necesitamos tener tribunales o salas bien conformadas en materia constitucional que estén integradas por magistrados totalmente independientes de otros poderes de del propio Estado. Finalmente, y en conclusión, yo retomo mis palabras iniciales para señalar que no existe tensión entre los modelos de control constitucional de las entidades federativas con el federal, y sí, en cambio, se advierte esa armonización que la propia Constitución nos da a través de los artículos constitucionales que he señalado. Y finalmente, y solo en el caso en que pudiera suceder alguna controversia, corresponde a la justicia de la Unión, a la justicia federal, en el ámbito de sus competencias, amparar y proteger al gobernado o invalidar la ley que contravenga la Constitución federal. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Bueno, pues ahora le cedemos el uso de la voz al maestro Raúl Pérez Johnston. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, maestro por la Universidad de Chicago y doctorando por la Universidad Nacional Autónoma de México. Socio fundador encargado del área de litigio constitucional, derechos humanos y amparo en Pérez Johnston Abogados S.C., coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional y Amparo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados del 2013 al 2015, miembro del Consejo Directivo de dicho colegio del 2015 al 2018 y abogado general del colegio del 2017 al 2019, catedrático e investigador honorario de la Escuela Libre de Derecho y profesor de la Universidad de Anáhuac, México Norte, en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Amparo y Derechos Humanos. Profesor, tiene usted la voz por 20 minutos, perdón. Gracias. Muchas gracias, ya te iba a tomar los 30 ante el ofrecimiento tan generoso, pero por respeto a los demás ponentes y al público me circunscribiré al tiempo que me ha sido originalmente asignado. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy, creo yo, es de la máxima importancia, porque como el tema marco de este mismo evento lo sugiere, los sistemas de justicia constitucional son fundamentales para la consolidación del sistema democrático. ¿A qué me refiero? Que desde mi punto de vista, la presencia de un sistema de justicia constitucional adecuado es fundamental para la legitimidad de las instituciones políticas en un sistema que se precie de ser democrático. Si bien es cierto que durante muchos años se ha criticado a los tribunales constitucionales y a los organismos de justicia constitucional de ser contramayoritarios por no ser compuestos por jueces democráticamente electos, lo cierto es que en un Estado constitucional y democrático de derecho, me parece que la presencia de la justicia constitucional en tutela principalmente de las minorías y de los grupos en situación de vulnerabilidad se vuelve fundamental. Dicho esto, la reflexión que nos trae aquí es en relación con la justicia constitucional en los estados. Como todos saben, nosotros hemos tenido una tradición ya de más de 150 años a nivel federal de mecanismos de justicia constitucional a nivel nacional, principalmente a través del juicio de amparo, de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad. Esta situación ciertamente ha generado una tensión con la presencia desde hace poquito menos de 20 años de los primeros sistemas de justicia constitucional en los estados. Y la primera gran pregunta que tendríamos que hacernos a la luz de esta doble faceta de nuestra mesa, ¿no?, que señala tensiones y busca armonizaciones,
es hasta dónde los estados tienen efectivamente esa libertad configurativa en términos de acceso a la justicia para regular la justicia constitucional. No me voy a meter, me parece que está bastante claro y la magistrada lo señaló de manera muy puntual y correcta, la posibilidad de controversias constitucionales locales y de acciones de inconstitucionalidad local. Me voy a enfocar principalmente en el tema de los mecanismos de protección de los derechos humanos por vía de acción para los particulares, es decir, el juicio de amparo, los juicios tutelares de protección de derechos humanos, las quejas, como se les ha llamado dentro de este mar de distinta terminología a nivel de los estados. En primer lugar, yo creo que tenemos que partir de la base que si bien estamos organizados como una federación, también lo es que con independencia de esa organización en términos del artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado mexicano tiene que respetar y proteger los derechos humanos tanto a nivel convencional como a nivel nacional. Y me parece que el elemento fundamental que debemos de entender para determinar si existe compatibilidad entre los amparos locales, llamémoslos así para simplificar los términos de la discusión, y el amparo nacional, sería si realmente constituyen un recurso judicial efectivo. Y mi punto en este sentido es que en términos de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero sobre todo también en términos de los artículos 17 y 23 constitucionales, la pregunta es, ¿se justifica que existan mecanismos de control por vía de acción para los particulares a nivel local cuando ya tenemos en los artículos 103 y 107 mecanismos de control de constitucionalidad a nivel nacional respecto de los mismos actos y las mismas autoridades? Uno de los elementos fundamentales de un recurso judicial efectivo me parece que es el tiempo en la resolución de los conflictos, ¿no? El propio artículo 17 habla de la temporalidad en la impartición de justicia y me parece que el retraso injustificado también ha sido un criterio en el cual los tribunales internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya se ha pronunciado en más de una ocasión. La pregunta sería, si ya tenemos un juicio de amparo que cubre lo mismo que los amparos estatales, ¿cuál sería la justificación de tener dos juicios que van a llevar al mismo resultado, siendo que, como recientemente resolvió nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mecanismos de defensa constitucional en los estados no pueden considerarse como medios ordinarios de defensa, pero además de ello, en ningún momento pueden constituir un obstáculo para el acceso a la justicia federal a través del juicio de amparo nacional? Entonces, si de todos modos va a subsistir el juicio de amparo nacional, de todos modos vamos a tener que terminar en la justicia federal para resolver esa misma causa, mi primera pregunta es, desde el punto de vista de un recurso judicial efectivo, ¿se justifica la existencia de estos amparos a nivel local? A mí me parecería muy discutible el tema. Es cierto, hace unos años, con motivo de la controversia constitucional 116/2000, si no me traiciona la memoria, en cuanto al número del expediente, se resolvió por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la compatibilidad constitucional de la existencia de una sala constitucional en el estado de Veracruz. Y en esa ocasión, un conjunto de municipios cuestionaban si existía o no una violación al principio de separación de poderes y sobre todo si eventualmente la sala constitucional y el juicio para la protección de los derechos humanos en el estado de Veracruz constituía o no una violación de los artículos 103 y 107. La resolución de la Suprema Corte, como yo la entiendo al menos, se centró más que nada en decir que los estados tenían libertad configurativa para crear sus salas constitucionales. Y si bien es cierto que dentro de este razonamiento valida el juicio para la protección de los,
o los mecanismos de protección de derechos humanos a nivel estatal, también me parece que nunca se analizó este tema en función de la duplicidad de juicios constitucionales, del tiempo real de acceso a la justicia constitucional y si eventualmente esto constituía un esquema que asegurara al justiciable un acceso efectivo a la justicia, ¿no? Sabemos que por interpretaciones y por disposición del propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la justicia constitucional y el amparo para los derechos humanos, como se ha trasladado de la instancia nacional mexicana al ámbito internacional, debe de buscar desarrollar las posibilidades de un recurso judicial y que éste sea efectivo. Entonces tenemos dos elementos: tiene que ser en sede judicial, primero, y segundo, tiene que ser efectivo. Entonces, si vamos a tener que empezar a promover, y hago esta reflexión en torno al juicio tutelar de derechos humanos que está pendiente de resolverse su validez por parte de la Suprema Corte en la Constitución de la Ciudad de México, pero si vamos a tener que empezar a agotar las instancias ordinarias y una vez agotadas estas, el juicio estatal y después de eso terminar en el juicio constitucional a nivel nacional, me parece que desde el punto de vista de acceso a la justicia, el justiciable va a terminar en un sinnúmero de instancias y en interminables años de litigio antes de poder tener conocimiento de la verdad jurídica en relación con un asunto, ¿no? La cosa juzgada, que me parece que la propia Corte ha determinado en más de una ocasión que también es un valor constitucional que hay que preservar, ¿no? Ante esta reflexión, a mí me parece que el camino de la justicia constitucional estatal no debería de estar en el desarrollo de instancias de control de constitucionalidad por vía de acción para los particulares. Sobre todo porque esto se va a prestar a unas chicanas espantosas. Imagínense que ustedes son la parte que ganó una sentencia y entonces su contraparte, en lugar de irse al juicio de amparo nacional, primero se va al estatal y una vez que se termina pues entonces nos vamos al nacional y después si es amparo directo, al amparo directo en revisión y entonces así vamos retrasando y retrasando y retrasando y retrasando lo que podría ser la ejecución de una sentencia que pues eventualmente la Constitución prevé que no debe resolverse en más de 3 instancias, ¿no? Y que esto además debe hacerse de manera pronta y expedita en los términos que señale la ley. Entonces, me parece que dentro del margen de la libertad configurativa que tienen los estados conforme a las fracciones 3, 4 y 5 del artículo 116, que son los que involucran la justicia ordinaria, la justicia electoral y también la justicia contencioso-administrativa, pretender regular los amparos estatales podría considerarse incluso como una violación de las estipulaciones del Pacto Federal en términos del artículo 41 que restringe esa autonomía de los estados. Me parece que la justicia constitucional por vía de acción para el particular ya está establecida en el artículo 103 y en el 107 conforme a su ley reglamentaria, ya que la Constitución pues de alguna manera estaría asumiendo una atribución para la justicia federal para que todo acto o ley, ¿no?, u omisión de cualquier autoridad a nivel nacional sean revisados en cuanto a su validez por los jueces constitucionales de la justicia federal, ¿no? Entonces, en términos incluso del 124, me parece que en ese ámbito en específico, pues ya hay una asignación de atribuciones en favor de la justicia federal, como nuestra propia Suprema Corte lo estuvo resolviendo respecto del control difuso durante pues, alrededor de 100 años de jurisprudencia, ¿no? Desde la segunda época y después reiterado hasta la novena época y llegar al famoso Varios 912 de Radilla. Ahora, obviamente el control difuso es una cuestión de justicia constitucional que sale del ámbito de la justicia constitucional especializada, por así decirlo, ¿no? Sabemos que en términos de la sentencia de Rosendo Radilla dictada por la propia Corte Interamericana, los jueces ordinarios tienen la obligación de velar por el respeto a los derechos humanos en sede convencional y en sede nacional como primera instancia de control interamericano. Y derivado de ello vinieron
no solamente el varios 912 de Radilla, sino también la modificación de jurisprudencia 22/2011 para permitir el control difuso por parte de los jueces y eventualmente la contradicción de tesis 293 y el varios 1196 y todas las que ustedes ya conocen perfectamente. Sin embargo, también en torno a este control difuso ha habido mucha discusión, ¿no? y ha habido estados que han querido generar instancias extraordinarias de revisión del control difuso por parte de los jueces locales, para lo cual yo diría nuevamente, si ya tenemos el juicio de amparo para revisar la legalidad de la interpretación jurídica de la ley, en este caso de los derechos fundamentales contenidos en fuente nacional o constitucional, ¿para qué queremos una instancia extraordinaria, ¿no?, en donde después de agotar las primeras 2 instancias a nivel local, tendríamos que ir a la sala constitucional o como se llame en el Estado, a que revise exclusivamente el tema de la interpretación ejercida en términos de control difuso, ¿no?, ya sea interpretación conforme o invalidación de una norma, para después irnos al amparo todavía. Entonces, a mí me parece que eventualmente hay que buscar ser eficaces, ¿no?, desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista del tiempo de acceso a la justicia, desde el punto de vista orgánico, y me parece que si ya el amparo, con todos los temas que pueda tener, ha funcionado relativamente bien los últimos 150 años, mejor no le toquemos, ¿no?, y dejémoslo funcionar como lo ha estado haciendo y no establezcamos mayores obstáculos. Ahora, ¿cómo visualizaría yo entonces, para que no digan que vengo aquí nada más a ser destructivo, ¿no?, cómo visualizaría yo una justicia constitucional que se armonice en términos del artículo 116, 124 y 133 de la Constitución, que no choque con las atribuciones explícitas que tiene la Federación a través de los tribunales de la Federación en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución? Bueno, yo consideraría en este sentido que existe un margen de libertad configurativa de los estados en materia de justicia constitucional, que son las materias que no han sido expresamente conferidas a la Federación. El propio 117 de la Constitución, el propio artículo 17 de la Constitución habla de las leyes de la Federación y de los estados en materia de impartición de justicia. El 124 dice que lo que no está expresamente conferido a la Federación se entiende reservado a los estados. Y el artículo 116, si bien no habla de justicia constitucional, tampoco impide la creación de mecanismos de justicia constitucional alternos a los ya existentes para fortalecer la legitimidad de las instituciones democráticas. Y en ese sentido yo mencionaría, por ejemplo, que no solamente tendríamos las controversias constitucionales locales, las acciones de inconstitucionalidad locales y el control difuso, pero también, como bien mencionaba la magistrada, creo que existe una necesidad de desarrollar mayores mecanismos de control previo de constitucionalidad a nivel local. Creo que también podríamos implementar una facultad consultiva para poder resolver temas en abstracto, que es un tema que, por ejemplo, es parte de la jurisdicción de la propia Corte Interamericana, aunque no de la contenciosa, sino de la consultiva, y que podría facilitar la resolución de muchos temas antes de tener que llegar a conflicto, ¿no? Finalmente, no sé si la facultad consultiva sería un método alternativo de solución de controversias, igual los especialistas en la materia me van a querer crucificar después de decir tal herejía, pero me parece que como mecanismo alterno de solución de posibles conflictos en materia constitucional, la atribución consultiva de un tribunal constitucional o de una sala constitucional sería un elemento interesante. Y el otro tema que me parecía muy importante para complementar esta cuestión del control difuso y del control de la aplicación de leyes en los procedimientos de los tribunales ordinarios a nivel estatal, más que un amparo, sería una cuestión previa de constitucionalidad.
la posibilidad que dentro del propio procedimiento se consulte a la Sala o Tribunal Constitucional para que emita una interpretación rápida dentro de la misma instancia sobre cómo debería de aplicarse la ley, y eventualmente eso podría ser materia de control con el juicio de amparo a nivel nacional por parte de los tribunales federales. Pero no estás creando instancias intermedias simplemente por vía de una especie de incidente complementario dentro de la misma instancia. Se buscaría resolver este tema. Ahora, desde el punto de vista de organización, bueno, me parece que eventualmente tendríamos que pensar, como bien mencionaba la magistrada, en un sistema que permita una mayor autonomía e independencia de estas salas constitucionales. Una de las razones por las que casi no han tenido trabajo es porque, primero, están insertas dentro de un mecanismo que pertenece al Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia en los estados tiene competencias limitadas. Empecemos por considerar que la materia que mayor cúmulo de trabajo da a los jueces constitucionales, que es la materia administrativa, está circunscrita a los tribunales de lo contencioso administrativos, que están fuera del ámbito de competencia jurisdiccional de las salas constitucionales. Entonces, necesitaríamos una sala que no está adscrita al Tribunal Superior de Justicia, ¿no?, que sea un verdadero tribunal constitucional, autónomo, independiente, sin tener que pertenecer a uno de los tres poderes tradicionales adscritos. Me parece que no hay impedimento ni siquiera en la fracción tercera del 116 para tal objetivo. Y obviamente me parece que esto daría mucha mayor autonomía a través de mecanismos que aseguren también la participación ciudadana en la designación de los magistrados de un tribunal constitucional autónomo e independiente, ¿no?, para evitar precisamente esas cuotas o esas deudas con los poderes que tradicionalmente han participado en la designación de estos magistrados, con el objeto de permitir una jurisdicción constitucional que de verdad pueda generar confianza para que se le planteen los asuntos. Porque si ya sabemos cómo va a resolver el Tribunal Constitucional antes de plantearle el asunto, mejor nos vamos a la justicia federal para tener una oportunidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que ya para concluir, las dos formas importantes para poder consolidar un modelo de justicia constitucional a nivel estatal es fortalecer los mecanismos de control de constitucionalidad, otros que el amparo, ¿no?, control previo, cuestión de constitucionalidad, facultad consultiva, las controversias locales y las acciones de inconstitucionalidad, y la creación de verdaderos tribunales constitucionales que permitan una actuación autónoma e independiente en materia de justicia constitucional estatal. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su intervención. Pero pues ahora, en el orden del programa, vamos a escuchar a Fernando Silva García. Él es juez de distrito ratificado, doctor en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid, donde obtuvo la calificación summa cum laude en su tesis doctoral, autor de 8 libros y más de 40 artículos sobre Derecho Constitucional y Derechos Humanos, profesor visitante en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona en los años 2008 y 2016. De la misma manera, tiene 20 minutos para su exposición, señor juez. Muchas gracias. Agradezco la invitación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente del doctor Alfonso Herrera. Muchas gracias. Coincido nuevamente con mi amigo el maestro Rogelio Flores, especialista en estos temas de derecho constitucional, y me hubiera gustado escuchar las maravillosas palabras de la magistrada Lilia Mónica López y del maestro Raúl Pérez Johnston antes de escribir mi plática para nutrirlo de estas dos visiones ilustrativas para mí. Bien, las dificultades de la articulación judicial que se presentan en sistemas en donde existe un pluralismo constitucional y también en sistemas constitucionales multinivel brindan muchas pistas para comprender mejor los problemas del federalismo judicial. Las sentencias de la Corte Suprema, dictadas ya desde hace
200 años, en los casos Martin versus Hunter-Sleasis, en los casos Coens contra Virginia, en el caso Cooper contra California, todas ellas sobre el alcance del control judicial que desarrolla la Corte Suprema, tratándose de sentencias y de leyes estatales. Las sentencias también muy ilustrativas del Tribunal Constitucional alemán, Solange I en los años 70, Solange II en los 80 y el caso Honeywell en el año 2010, también sobre las relaciones entre los tribunales constitucionales nacionales, por un lado, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta Europa multinivel, así como las sentencias Stauder y la sentencia Fotofrost sobre el alcance de la centralización del control judicial en esta Europa multinivel. De todas estas sentencias podemos desprender elementos de inspiración útiles para construir lo que se ha denominado mecanismos de imbricación, ¿sí?, que son útiles para racionalizar todos estos temas que se presentan por causa de la intersección de distintas jurisdicciones en las materias que se presentan en los estados federales. Me explico. Desde cierta perspectiva, en nuestro país existe un federalismo, ¿sí?, tratándose del Poder Ejecutivo, también existe un federalismo tratándose del Poder Legislativo, pero nos cuestionamos si existe o no un federalismo judicial. Desde luego, desde una perspectiva formal, ¿verdad?, ante la existencia de tribunales superiores de justicia y de jueces locales, desde un punto de vista formal, existe un federalismo judicial. Sin embargo, es muy cuestionable que exista un federalismo desde un punto de vista material, toda vez que algunos comentaristas han cuestionado si los jueces tienen un ámbito decisorio propio e inafectable. Y vamos a tratar de desarrollar este tema. ¿Tienen los tribunales superiores de justicia de los estados un ámbito decisorio propio en su dimensión interpretativa, ¿sí?, de las propias leyes locales? ¿Quiénes interpretan con carácter definitivo y vinculante las leyes estatales? ¿Los tribunales superiores de justicia o los jueces de distrito, los tribunales unitarios, los tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia? Hubo muchas discusiones, bueno, ustedes saben, a lo largo de la historia, principalmente en la séptima y en la octava época. El ministro Iñárritu expuso, ¿verdad?, que la Suprema Corte de Justicia tenía el carácter de intérprete supremo del sistema jurídico, ¿no?, de manera que a la Suprema Corte se ha considerado como, digamos, el tribunal que tiene la última palabra, incluso para definir el sentido de las leyes locales. Bien, la segunda razón de este cuestionamiento al federalismo judicial en su dimensión material es el tema relativo al control judicial de las leyes a la luz de las constituciones locales. ¿Han tenido los jueces locales un ámbito decisorio propio en esta dimensión del control judicial de las leyes locales a la luz de sus propias constituciones? ¿Quién ha controlado la validez de las leyes locales? ¿Sí? Y también nos encontramos con que la respuesta histórica es que este control de las leyes locales, este control judicial de las leyes locales, lo ha llevado a cabo el Poder Judicial de la Federación. De manera que hay una especie de constitucionalismo local incompleto por causa de una ausencia de garantías. Primero fue una ausencia institucional, es decir, no había, digamos, tribunales superiores que realizaran este control judicial de las leyes, por las razones que ya conocemos, y ahora, aunque existen una serie de salas constitucionales a nivel local, lo cierto es que todavía no han tenido un papel visible en la práctica jurisdiccional. ¿Cuáles podrían ser los remedios para enfrentar estas dificultades y cuestionado o esta especie de ausencia de federalismo judicial en una dimensión material? O sea, ¿qué métodos de imbricación podrían aplicarse para la coexistencia de la jurisdicción local y constitucional
en las diversas materias. Uno de los primeros remedios que se han apuntado consiste en recuperar el ámbito decisorio propio de los jueces locales en la dimensión interpretativa de sus leyes. Por un lado, los tribunales superiores de justicia deben de comenzar o continuar construyendo su propio sistema de jurisprudencias y difundirlo en forma adecuada. Por otro lado, el Poder Judicial de la Federación debe ir reconociendo un margen de apreciación a la jurisdicción local y abstenerse de continuar interpretando las leyes locales en temas de legalidad ordinaria a fin de poner fin a esa invasión histórica en materia competencial local. ¿Cómo podría generarse esto? Yo pienso que es posible, si no la eliminación del amparo legalidad, que se ha propuesto de manera también histórica en nuestro país, sí la modulación del amparo de legalidad. Si leemos la jurisprudencia de la Suprema Corte en materia, por ejemplo, civil, podemos darnos cuenta que el 90% de la jurisprudencia versa sobre temas de legalidad ordinaria, ¿sí? Que por regla general, en teoría, esto tocaría definirlo a los propios tribunales de justicia de los estados, ¿sí? Alguna vez estudiando para exámenes y alguna vez también nuestros secretarios que tratan de estudiar para los exámenes para ser jueces, imprimen en pantalla o bien en hojas cerca de 10,000 jurisprudencias nada más de la novena época, y todas versan, digamos, en su mayoría, o el 90%, sobre temas de legalidad ordinaria, y muchos de ellos, digamos, son temas que correspondería definir a los tribunales de justicia de manera autónoma. Ahora, ojo, hay materias como la materia penal, como la materia familiar o laboral, que tienen un alto contenido material constitucional. Entonces ahí sí los jueces del Poder Judicial de la Federación lógicamente tienen plenas facultades para definir el sentido de esas figuras constitucionalizadas en esas distintas materias, ¿sí? Sin embargo, en temas regulados por las leyes estatales ordinarias, ¿sí?, la jurisdicción local tendría que ser la competente para definir su significado en términos exclusivos, salvo, desde luego, que se actualicen temas, digamos, o una intersección con materias de carácter constitucional. Vemos entonces cómo existen jurisprudencias de la Suprema Corte sobre temas de legalidad ordinaria que correspondería definir a la propia jurisdicción local, y hay muchas, y por ejemplo voy a citar digamos dos de ellas, ¿no? Que son la construcción de los rubros es típica, ¿no? Es costas, condenación forzosa y potestad de exonerar de su pago, y entre comillas legislación procesal civil del estado de Guanajuato. O notificaciones personales en materia civil surten efectos al día siguiente al en que se practiquen, y entre comillas legislación del estado de Tabasco. Desde luego, como ya vimos, cuando comiencen a constitucionalizarse y a centralizarse todas estas materias, como se pretende en materia familiar y civil, ya obviamente esto caería dentro del ámbito sí competencial del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, cuando el ámbito material corresponda, digamos, a las entidades, a los órdenes jurídicos locales, el sentido de las leyes locales tendría que definirse de manera exclusiva por los tribunales superiores de justicia. Bien, como ustedes saben, toda esta discusión de si el amparo es o no una tercera instancia se ha generado, digamos, de manera histórica en nuestro país, ¿sí? Entonces, para esta postura que estamos viendo, para este remedio, los tribunales estatales tendrían la última palabra para definir el alcance de las leyes locales en temas de legalidad ordinaria. ¿Sí? Ya lo había mencionado el profesor Mauro Capelletti, ¿sí? Lo que él califica como esta degeneración del juicio de amparo, en donde cualquier error de derecho, ¿verdad?, se ha confundido con una violación en ese entonces a las llamadas garantías individuales de los artículos 14 y 16 constitucionales. Bien,
A partir de estas ideas, en el sentido de que cualquier violación a los artículos 14 y 16 constitucionales plantea un tema de constitucionalidad, se ha ido vaciando de competencia, el ámbito decisorio propio de los jueces de carácter local, y hemos caído en una paradoja muy interesante, ¿sí? Mientras que por un lado la jurisdicción constitucional se estima competente para interpretar temas de legalidad ordinaria, por otro lado, cuando se otorgan amparos, ¿sí?, es muy común que se deje en libertad de jurisdicción a los jueces locales responsables para cumplir la sentencia. ¿Sí? Es decir, es muy común verlo esto en materia civil, ¿sí? Es decir, los jueces de amparo en materia civil se meten hasta el fondo interpretando y definiendo el sentido de las leyes locales, y por otro lado dejan libertad de jurisdicción a los jueces para cumplir con estas sentencias. Entonces, se requiere que la jurisdicción constitucional se sensibilice y presente una deferencia judicial hacia los tribunales estatales en temas de legalidad ordinaria, ¿sí? Una deferencia a las interpretaciones adoptadas sobre las leyes locales, ¿sí? Se requiere entonces que los jueces del Poder Judicial de la Federación, ¿sí?, y esto se ha visto en algunos casos, declaren inoperantes los conceptos de violación que planteen, violaciones a la ley estatal, es decir, violaciones de legalidad ordinaria, como si fuesen violaciones automáticas de los artículos 14 y 16 constitucionales. ¿Sí? Habría entonces que distinguir, aquí como lo señala el profesor Cappelletti, entre un error de derecho y una violación de carácter constitucional. Ahora, ¿cómo se concreta esto? ¿Sí? Cuando tuve la experiencia de resolver juicios de amparo en materia civil, construimos un test para respetar los espacios decisorios de la jurisdicción estatal. Hay cientos de amparos, ¿sí?, el 80 o el 90% de los amparos. Se trata de definir si, por ejemplo, en materia civil, si un embargo o si la designación de un albacea es acorde o no a las reglas legales, ¿sí?, de legalidad ordinaria respectivas, y si se respetan o no los artículos 14 y 16 constitucionales. Bien, el estándar respectivo consistía en lo siguiente, ¿sí? Y aquí decíamos en la sentencia, para este juzgador, en principio y dada su íntima relación, los derechos fundamentales de fundamentación y motivación y de exacta aplicación de la ley solo serán transgredidos cuando, 1, el juez responsable, ¿sí?, es decir, el juez local, se haya abstenido de citar las normas y las razones jurídicas que sustentan el sentido del acto reclamado. 2, cuando el juez responsable haya sustentado el sentido de su resolución en un ordenamiento legal inaplicable por razón de tiempo, territorio y materia. 3, el juez responsable en la aplicación o interpretación del derecho secundario haya omitido observar una o varias normas jurídicas, constitucionales, legales, jurisprudenciales, idóneas y relevantes para regular el supuesto de hecho respectivo, al grado de que su debida observancia hubiera conducido a modificar el sentido del acto reclamado. Es decir, aquí había una carga de relevancia en relación a este subprincipio del estándar. 4, el juez responsable haya aplicado el derecho secundario de tal forma que el sentido del acto reclamado sea contrario a un derecho fundamental sustantivo reconocido en el sistema jurídico. Si no se actualizaba ninguno de estos supuestos, entonces se declaraban inoperantes los conceptos de violación, porque su finalidad era revisar la interpretación y aplicación en la dimensión de la legalidad ordinaria, ¿sí?, y no realmente una violación a los derechos humanos protegidos a través del juicio de amparo. En suma, la modulación del amparo legalidad es un mecanismo de articulación hacia un federalismo judicial en su dimensión material. Segundo remedio tendente a, dirigir los esfuerzos para consolidar un federalismo judicial.
es necesario recuperar un ámbito decisorio propio de los jueces locales en la dimensión del control judicial de las leyes locales a la luz de sus propias constituciones estatales. Por un lado, los órdenes jurídicos locales deben crear sus propias salas o tribunales constitucionales locales, como ya se mencionó aquí, y por otro lado, el Poder Judicial debe reconocer en una medida adecuada, el Poder Judicial de la Federación debe reconocer espacios de garantía de los derechos fundamentales propios reconocidos a nivel local. De hecho, como ya se mencionó, la Suprema Corte ya ha ido reconociendo ese espacio para la justicia constitucional local, ¿sí? Y en una importante jurisprudencia de rubro amparo directo procede contra las sentencias de la Sala Constitucional en Veracruz en materia de derechos humanos, señaló lo siguiente: la Corte señaló que si bien el federalismo judicial autoriza a que el nivel de protección de los derechos humanos garantizados localmente puedan ampliarse, y yo agregaría aquí, o reducirse, sin coincidir necesariamente y en idénticos términos con los niveles de protección de la norma suprema, lo cierto es que, afirma la Corte, las sentencias locales sobre derechos humanos no podrían afectar válidamente el contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal. Es decir, aquí la Suprema Corte ya introduce también un mecanismo de imbricación de estas dos jurisdicciones en los casos en que se empalmen, siempre dejando, digamos, un espacio posible en materia, digamos, de protección y de definición de los niveles de protección propios en materia de derechos humanos locales, ¿sí?, para que sean definidos por los órdenes jurídicos estatales. Desde luego que existen también otros mecanismos de imbricación para que estas cuestiones se resuelvan de manera adecuada, como es también el principio de interpretación conforme, ¿sí?, y pro persona, que vinculan desde luego a los tribunales superiores de justicia y a las salas constitucionales locales para que interpreten sus leyes locales a la luz de los derechos fundamentales reconocidos en los tratados y en la Constitución Federal. Bien, el tercer remedio, que ya también ha sido adoptado por la Suprema Corte, es invitar a los jueces locales, ¿sí?, también a participar en este diálogo que se deriva del control de convencionalidad y de constitucionalidad oficioso, que ya, digamos, todos ustedes conocen y que está reconocido en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Bien, ahora, ¿qué condiciones o qué presupuestos, y ya se mencionaron aquí también, se requieren para alcanzar todos estos mecanismos de desarrollo del federalismo judicial? Desde luego, el respeto a la división de poderes a nivel local, a la independencia judicial, ¿sí?, es imprescindible, es decir, son presupuestos que se requieren para consolidar o para conformar el federalismo judicial. Esto no es, digamos, una afirmación gratuita. Hay distintos casos, como por ejemplo me viene a la memoria el caso Medina Millet, ¿sí?, este caso en materia penal, en donde la Suprema Corte generó una atracción del asunto ante la ausencia de garantías de independencia de los tribunales superiores de justicia en ese ámbito, que era en Yucatán, si mal no recuerdo, para resolver el asunto por parte de la propia Suprema Corte de Justicia ante esta ausencia de garantías de independencia a nivel local. En el amparo en revisión 104/2008 de 28 de octubre de 2009, la segunda sala apuntó como hecho notorio un riesgo histórico en el sentido de que los ejecutivos locales controlan el nombramiento de los jueces estatales, es decir, hay elementos normativos, no nada más son opiniones subjetivas, que reconocen, digamos, este riesgo histórico en el sentido de falta de independencia de los tribunales superiores a nivel estatal. Sí, y hay un caso actual también, la Sala Constitucional de Veracruz resolvió en fechas recientes que los gastos del gobierno en medios de comunicación de ese estado, del estado de Veracruz, estos gastos de gobierno en medios de comunicación
en la época del gobernador Duarte, es información reservada y ese caso, digamos, va a ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia en próximas fechas. En suma, ya como conclusión, las variables del federalismo judicial deben de considerar, por un lado, el condicionamiento, desde luego, del orden jurídico local hacia el orden jurídico constitucional, desde luego, pero por otro lado, y esto no lo hemos visto, el condicionamiento del orden jurídico constitucional y esta deferencia que debe necesariamente crearse hacia el marco decisorio de los órdenes jurídicos locales. Y al mismo tiempo y de manera paralela implementar los remedios apuntados para la construcción de una cultura de la independencia judicial a nivel local. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Silva. Pues una vez que concluimos las exposiciones de nuestros tres integrantes de esta mesa, bueno, pues nos dan paso para comenzar las preguntas, el análisis, el diálogo también con ustedes. Ya tengo aquí las preguntas. Una de ellas está dirigida a todos los de la mesa, que quiero comenzar con ella, y luego hay dos dirigidas para el juez Fernando Silva. Dice la primera pregunta para quien quiera responderla: si se plantea una demanda de amparo por violación a un derecho X, reconocido tanto en la Constitución General de la República como en la Constitución local, piénsese que en la entidad local hay una sala constitucional, tendría que agotarse el principio de definitividad, habida cuenta que solo se están planteando violaciones directas a la Constitución. Si alguno de ustedes quiere responder. Creo que la misma pregunta nos da la respuesta, ¿no? Este principio de definitividad necesariamente tiene que ser agotado a efecto de poder ir a la justicia constitucional, salvo las excepciones que se señalan, por ejemplo, cuando se invocan violaciones directas a la Constitución, pero de otra manera sí es necesario agotar ese principio de definitividad, y salvo otras excepciones que existen por temas de jurisprudencia. ¿Alguien más? Muy bien, la siguiente pregunta dirigida al juez Fernando Silva: si los tribunales locales interpretan una norma estatal a la luz de la Constitución local, ¿se está ante un control de legalidad o de constitucionalidad? También me parece que aquí también la pregunta está elaborada de tal manera que se está, digamos, refiriendo a un tema solamente del orden jurídico local, ¿no? Es decir, es la aplicación de una ley local, ¿sí? A partir del principio de interpretación conforme, según se menciona en la pregunta, del propio o de la propia Constitución local, ¿sí? De manera que, desde mi punto de vista, ese tema tendría que ser de la competencia exclusiva, ¿sí? De la Sala Constitucional respectiva o del Tribunal Superior de Justicia Estatal. Finalmente, también para el juez Silva, al no reconocer los derechos fundamentales en una sentencia, ¿hay error de aplicación del derecho o error del juzgador? Bueno, habría que ver los casos concretos, ¿no? Yo haría referencia nada más igual a este comentario de Mauro Capelletti, en el sentido de sí distinguir entre un error de derecho, ¿verdad?, y una violación constitucional a partir de estos estándares, como el que yo propuse y como el que, digamos, la Corte Suprema de Estados Unidos de América, el Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Constitucional Alemán, todos esos tribunales constitucionales tienen ese tipo de estándares para no confundir, ¿sí?, un error de derecho con una violación a las garantías o a los derechos de exacta aplicación de la ley y de fundamentación y motivación, como se ha expuesto en mi presentación. Muchas gracias, juez. Bueno, pues rescato algunos de los elementos más importantes que pusieron aquí los integrantes de esta mesa, cuando la magistrada Lilia Mónica López Benítez habla más que de una tensión, de una armonización de los dos modelos, que lo que ha hecho falta más bien es una visión de conjunto entre
estos dos modelos de coordinación con respeto absoluto a las entidades federativas y de la necesidad de que los nombramientos de los titulares de estos órganos especializados sean personas expertas en temas constitucionales. El profesor Pérez Johnston, cuando habla de la necesidad de una libertad configurativa de las entidades federativas en este tema, y también plantea ahí un tema muy interesante sobre si la existencia del amparo local se justifica a partir de que ya tenemos mecanismos a nivel federal para el mismo propósito, contra los mismos actos y las mismas autoridades y todo lo que ello puede derivar, más que en la eficacia de los derechos, en el posible retraso en los procedimientos. Y a partir de ello, las posibilidades de armonización propuestas, ¿no? Como el margen a esa libertad configurativa en las entidades federativas o facultades consultivas como mecanismo preventivo de conflicto constitucional. Y por otro lado, el juez Fernando Silva, como nos estableció a partir del derecho comparado identificar mecanismos de imbricación entre estas jurisdicciones que indudablemente la interacción de ellas van generando algunas complicaciones. La ausencia del federalismo judicial, materialmente hablando, formalmente está claramente establecido, pero ¿cómo podemos hacer para recuperar el ámbito del uso de estos mecanismos de control constitucional local? Y a partir de ello, él hace las propuestas. Bueno, tengo aquí una última pregunta que acaba de llegar para el profesor Raúl Pérez Johnston. El control difuso de convencionalidad, al ser indisoluble del control de constitucionalidad en derechos humanos, impulsará la idea de tribunales constitucionales locales. En ese sentido, la tesis de su desaparición se debilitaría. A ver, nada más muy rápidamente, me parece que una cosa no está peleada con la otra. El control difuso de la constitucionalidad es un control de legalidad. Eso se reconoce así desde Marbury contra Madison y toda la teoría del control judicial de los actos y de las leyes en sede judicial a través de un mecanismo incidental, como se ha denominado. Entonces, a mí me parece que no está peleado el fortalecimiento del control difuso con la desaparición de mecanismos en jurisdicción especializada por vía de acción para los particulares a nivel estatal, cuando ya tienes un mecanismo de esa misma naturaleza a nivel federal. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues con esto concluimos esta primera mesa sobre mecanismos locales de control frente al juicio de amparo, cómo armonizar sus tensiones en el modelo federal mexicano de justicia constitucional. Muchas gracias al Tribunal Electoral y a todas las instituciones. Muchísimas gracias a la integración de esta primera mesa y bueno, queremos pedir de manera muy respetuosa a la doctora Gabriela Rubalcaba García, quien es secretaria académica del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral, que haga entrega, por favor, de los respectivos reconocimientos a nombre de las y los magistrados del Tribunal Electoral. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Rubalcaba. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Continuaremos con los trabajos de este evento y desde luego agradecemos a la integración de esta mesa, su participación y sus brillantes disertaciones. Muchísimas gracias.